y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Si ustedes me permiten, me voy a encomendar en las manos del Señor antes de abrir su santo libro en un tema tan solemne, un tema tan sensitivo. ¿Dónde están los muertos? Es decir, ¿dónde están nuestros seres queridos que nos fueron arrebatados por la muerte? Los que puedan me acompañan, los demás inclinan su rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre bendito, glorificado en esta hora. Hoy nos acercamos a ti porque necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Necesitamos que tu palabra se haga clara y que en un tema tan solemne, tan sensitivo como es qué sucede cuando una persona muere, a dónde van los muertos, que tú nos puedas hablar directamente a través de tu santo libro. Bendice a cada persona presente hoy aquí, aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, que tu bendición les alcance también. Y tú conoces las necesidades particulares de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos des no lo que nosotros anhelamos, sino lo que tú sabes que es mejor para nosotros. Confiamos en tu infinita misericordia y en tu grande sabiduría. Y sabemos que lo que tú nos des será para tu gloria. Guíanos, pues, en el estudio de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La pregunta, ¿dónde están los muertos? Es una pregunta que ha preocupado al ser humano a lo largo de toda la historia. Estas reuniones se están celebrando en este hermoso salón, donde detrás de nosotros, tras las cortinas, está un cuadro que pinta en forma magistral la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A un lado, la antigua ciudad de Jerusalén, el monte Calvario. Pero al otro lado está la escena de la resurrección. Hubo un ser humano que nació hace casi 2000 años atrás en una pequeña aldea, Belén de Judea. Se crió en Nazaret, un pueblo al norte en Galilea, y solamente vivió 33 años en esta tierra. Jesús murió crucificado, condenado como un malhechor. Pero sus seguidores, sus discípulos, son testigos oculares de su resurrección.
y dejaron el testimonio escrito para nosotros. Es decir, la muerte no es definitiva. Puede haber un retorno, pero el único que murió y volvió y nos puede decir la verdad sobre lo que sucede en la muerte es aquel que estuvo muerto y vivió. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 1, nos relata el apóstol Juan que fue testigo del Cristo resucitado. Muchos años después, cuando él ya tenía más de 90 años y estaba en una isla llamada Patmos, recibió una visita muy especial. Dice el capítulo 1 y el versículo 10. Vamos a leer el 9 para ponernos en el contexto geográfico. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ayer aprendimos que ese día del Señor es el Santo Sábado. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice el versículo 12, me di vuelta para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce lustrado, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de una catarata. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro brillaba más que el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta palabrita Hades, en algunas Biblias la traducen al español. La palabra Hades es una palabra griega, no la usamos comúnmente nosotros, pero los traductores de la Reina Valera escogieron dejarla en el idioma original, en el Hades, o sea, en griego. Porque Hades a veces se refiere al infierno y a veces se refiere al sepulcro. Bueno, la pura verdad es que siempre que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, se refiere al sepulcro, pero algunos traductores
autores de la Biblia han escogido utilizar la palabra infierno para referirse a esto. Ahora, estoy dando esta explicación porque hoy vamos a ver qué pasa cuando una persona muere, a dónde van. Pero Jesús dice, yo estuve muerto y volví a vivir y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y les voy a mostrar cómo esa misma palabra, Hades, en algunas Biblias lo traducen de una manera y en otra de otra manera. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, usa la misma palabrita. Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 27, veía yo, David es el que escribió esto 1000 años antes de que Cristo naciera en Belén y muriera en Jerusalén. Veía, dijo David, versículo 25, porque David dice de él es de Jesucristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está nuestra palabrita. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades. Está hablando de Cristo. No permitirás que tu santo, el Hijo de Dios, que su cuerpo vea corrupción. Si ponemos ahora en pantalla Reina Valera de 1909, la traducción anterior a esta, fíjense cómo dice: no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Aquí los traductores escogieron poner la palabra infierno. En griego es Hades, como ustedes lo vieron. Pero resulta que la Biblia moderna traduce: no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sepulcro, Hades e infierno. Lo voy a dejar por allí ahora porque regresaremos a este tema. Pero sabemos que Cristo murió y estuvo en el sepulcro, pero volvió a resucitar. En el versículo 29 sigue diciendo: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura o sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Cuando el apóstol Pedro dijo estas palabras, estaba sobre el monte de Sión, al lado del aposento alto, donde el Espíritu Santo había descendido. Se juntó casi toda la gente por el gran estruendo. Lo pueden leer en el mismo capítulo 2, dice el versículo 1,
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La gente se juntó por el estampido, por el trueno, el estruendo. Y ahora Pedro aprovecha a dirigirles la palabra. Versículo 14, Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y entonces comienza a explicar que el Espíritu Santo había descendido porque Jesucristo, a quienes los judíos habían matado tan solo 50 días atrás, había resucitado y había ascendido al cielo. Dice el versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, lo que ya leímos, vi yo al Señor siempre delante de mí, no dejarás que mi alma quede en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, en el versículo 29, que ya leímos y retomamos ahora el hilo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Este es el rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Si alguno de ustedes ha visitado Jerusalén, sabe que el aposento alto, donde los apóstoles estuvieron reunidos el día que descendió el Espíritu Santo, es contiguo, es decir, pared con pared, con el edificio donde está el sepulcro del rey David. Y cuando Pedro dice, David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, lo señaló, porque lo tenía al lado. Hasta el día de hoy es un sepulcro impresionante de mármol donde está el rey David sepultado. Y sigue diciendo, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Los apóstoles eran testigos, y él dice,
todos nosotros somos testigos que Cristo resucitó. Lo vieron resucitado. Como vimos ayer, se les apareció ese domingo de resurrección. Se les apareció una semana más tarde. Y estuvo con ellos como 40 días. Y después de eso ascendió al cielo. Entonces, los apóstoles están dando testimonio de la resurrección de Cristo. Pero luego hace una declaración muy interesante el apóstol San Pedro. Él dice, versículo 34, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, esto es muy interesante porque él dice, ustedes saben que el rey David, que escribió el Salmo que decía que el Hijo de Dios no iba a permanecer en el Hades, en el sepulcro, ni su cuerpo se corrompería. Él murió y murió 1000 años antes de Cristo. Y hasta el día de hoy han pasado 3000 años y el sepulcro del rey David está en Jerusalén. Pero el apóstol Pedro dice, David no subió a los cielos. La gente ha sido enseñada que cuando una persona muere, va al cielo. Pero el apóstol Pedro dice, David no subió a los cielos. Y habían pasado ya 1000 años desde su muerte y su sepultura. David no subió a los cielos. Entonces, ¿dónde se van los muertos? Jesús tiene mucho más que decir sobre esto y a él debemos creerle, porque él estuvo muerto y vivió. Él sabe la verdad sobre la muerte. No solamente Jesús resucitó, pero hubo otras personas que resucitaron. Cuando él resucitó, resucitó una cantidad de gente. Pero aún antes de la muerte de Cristo, el mismo Señor Jesús había traído a la vida de vuelta a varias personas en distintas ocasiones. Al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, y el más famoso de todos, los que resucitaron gracias al poder y el ministerio de Cristo, fue Lázaro. Vayamos por un momentito a la historia de la resurrección de Lázaro, porque fíjense cómo dice. No voy a leer toda la historia, ustedes la conocen, pero Lázaro murió y Jesús había sido llamado para que lo fuera a ir a curar y no fue, se quedó en el lugar donde estaba. Y luego, varios días después, se dirigió hacia Jerusalén porque él estaba en Galilea. Cuando llegó allá, las hermanas de Lázaro eran Marta y María. Se lamentaron de que Jesús no hubiera podido venir o no hubiera querido venir. Y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero hay un detalle
sobre la muerte de Lázaro que quiero que lo escuchen de palabra del Señor Jesús. San Juan capítulo 11 dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo Jesús después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Qué dijo Jesús sobre la muerte de Lázaro? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme y voy a despertarlo. Jesús le llamó a la muerte un sueño y a la resurrección despertarlo del sueño. Los discípulos pensaron que Jesús hablaba del sueño regular. Dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme es que se va a mejorar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y ahora decide ir a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, dice el versículo 17, Jesús se encontró que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba muerto. Pero más que muerto, estaba enterrado. Y hacía 4 días que estaba enterrado. Me tocó más de una vez visitar el sepulcro de Lázaro. Era una cueva. Hoy en día le pusieron escalones de piedra para bajar, pero era una cueva en el corazón de la montaña, en Betania, en la ladera del Monte de las Olivas. Y allí había sido enterrado Lázaro. 4 días que estaba en el sepulcro. Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, versículo 21, mi hermano no se habría muerto. Mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La resurrección de los muertos va a ser en el día final, en el día postrero. El día postrero, el día del juicio final. Porque la Escritura también declara en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4, que Jesús va a venir en su manifestación y en su reino. Cuando Él venga en su reino, dice que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Léanlo. Ahora regresamos un momentito a la historia de Lázaro, pero si van a 2 de Timoteo, capítulo 4, y por cierto, esto mismo enseña para los que se criaron en la Iglesia Católica Romana, deben haber aprendido el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Bueno, no lo voy a recitar entero,
Pero hay una partecita del credo que dice que Jesús murió, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto, crucificado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y luego dice, creo en la resurrección de la carne. Eso dice el credo. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo confirma, dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo se manifieste, cuando venga en su reino, Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Marta le dice a Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Esta enseñanza está firmemente arraigada en la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia enseña que los muertos han de resucitar en el día final, en el día del juicio, para recibir su recompensa. Fíjense qué interesante. En Mateo, en el capítulo 25, Mateo 25, también son palabras del Señor Jesucristo. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren, lo que hemos leído hasta ahora en palabra del Señor Jesús levanta muchas preguntas de una sola vez. Si Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en su venida, cuando venga en su reino, entonces, ¿cómo los muertos pueden estar en el cielo o pueden estar en el infierno si Cristo todavía no ha venido a juzgar? Y si ya están juzgados y están en el cielo o en el infierno, entonces ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Pero ¿cómo pueden estar en el cielo, la recompensa para los justos, o en el infierno, el castigo para los malos, si todavía no ha venido el juicio? Preguntas. No son dudas. Quizás despierta duda para aquellos que han sido enseñados de que al morirse las personas van al cielo o van al infierno. Para los que creemos en la palabra de Dios y en lo que el Señor Jesucristo ha enseñado sobre la muerte, los muertos están dormidos y van a resucitar en el día postrero, en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga a juzgar. Vamos ahora a San Juan en el capítulo 5, allí cerca de donde está la historia de Lázaro, que en un momento la vamos a terminar. San Juan capítulo 5, dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya leímos en el versículo 22 que el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado hacer el juicio al Hijo. Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su reino. Y entonces dice, versículo 28, no, leo el 27 otra vez para que nos quede claro. También le dio autoridad de hacer juicio a Cristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Dónde están los muertos? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Esto hace más lógico todo lo que hemos venido hablando. Son palabras del Señor Jesús. Ahora sí, encaja todo. Jesús dice que la muerte es un sueño y que todos descansan el sueño de la muerte hasta la resurrección. Descansan en el sepulcro y que cuando Él venga va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Y entonces recibirán su recompensa. Esa es la otra cosa que les decía que levanta duda al leer Mateo 25 que acabamos de leer. A los de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, serán reunidas delante de él todas las naciones y los separará como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y dirá a las ovejas, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Cómo? Si cuando las personas se mueren, se van al reino de los cielos, se van a estar con el Señor. Entonces, ¿cómo el Señor, cuando venga con sus ángeles en su segunda venida, les va a decir, venid, heredad del reino preparado para vosotros? Si desde que murieron ya estaban allá en el reino. No hace sentido. Lo que Cristo enseña sí hace sentido y no hay ninguna contradicción.
La palabra de Dios enseña que todos los muertos, buenos y malos, justos e injustos, ricos y pobres, sin hacer distinción, vamos a descansar al mismo lugar. Aquí donde estamos reunidos o estamos rodeados de miles, cientos de miles de lápidas. Es un cementerio, posiblemente uno de los cementerios más famosos aquí en California. Aquí a unos pocos pasos de nosotros está enterrada Elizabeth Taylor, pero también está enterrado Michael Jackson, aquí en este mismo lugar. Gentes muy famosas, con mucho dinero, pero también otros no tan famosos, desconocidos. La muerte es el igualador de todos. Ahí todos quedamos iguales. Pero la palabra de Dios dice que los muertos están dormidos esperando el día del juicio, cuando el Señor los va a resucitar. Miren cómo lo describe en forma impresionante el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis 20, dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el trono del juicio. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Ahí aparece otra vez nuestra palabrita, Hades. A ver, ahora pónganme Reina Valera antigua, de 1909. Y miren cómo dice: y el mar entregó a sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Otra vez, Reina Valera antigua pone infierno. Pero resulta que la palabra Hades se refiere al sepulcro. Hay una palabra distinta en griego que se traduce infierno también, y de ahí viene la confusión. Cristo bajó a los infiernos. No permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el infierno. Entonces, ¿Cristo se fue al infierno? Algunos hasta dicen que le fue a predicar a los que estaban en el infierno. ¿Y a qué les va a ir a predicar si ya están condenados? Bueno, realmente Cristo descendió al sepulcro, no al infierno de fuego. Son dos cosas distintas y son dos palabras distintas. En griego, la palabra Hades significa sepulcro, pero la palabra Gehenna significa infierno de fuego. Y ahora lo vamos a leer. Terminamos de leer Apocalipsis 20, versículo 13. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el 14 dice: y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Ese sí es el infierno de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, la Biblia enseña que hay un infierno de fuego donde irán los condenados después que resuciten para ser juzgados. Si volvemos a Mateo capítulo 25, a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese momento van a heredar el reino, no en el momento de la muerte. Pero luego a los de la izquierda les va a decir, versículo 41, les dirá entonces a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una cosa es cierta: el infierno de fuego no está preparado para el ser humano, está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que quieran seguir las obras del diablo, ¿y saben cuál es la primera mentira del diablo? Allá en el jardín del Edén engañó a Eva diciéndole: ¿así que Dios dijo que si comen de esa fruta van a morir? No moriréis. Al contrario, si comes de la fruta no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La primera mentira del diablo es que el hombre cuando peca no muere, sino que va a ser como Dios. Dios es eterno, que vive eternamente. Dios es espíritu y el hombre, según la mentira del diablo, va a seguir viviendo en el mundo de los espíritus eternamente, porque el alma o el espíritu es inmortal. Mentira del diablo. El infierno de fuego, el lago de fuego, está preparado para el diablo y sus ángeles. No están allá quemándose ahorita. Serán echados Satanás y sus ángeles después del juicio, junto con todos los que sigan creyendo la mentira del diablo, que el hombre realmente no muere. La Biblia dice que todos, buenos y malos, justos y pecadores, vamos al mismo lugar, a esperar el día del juicio. En el libro de Job, en el capítulo 3, Job, capítulo 3, dice, hablando del sepulcro: allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿De qué está hablando? Versículo 13. Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros, con los príncipes. Pero también allí están los impíos, versículo 17. Pero no perturban, no molestan a nadie los malos. Allí descansan los de agotada fuerza, los cautivos, todos, como ya leímos, parejos, todos están dormidos, reposan esperando el día del juicio. Es más, la Biblia es categórica al decir que los muertos, y aún los muertos buenos, no van a alabar a Dios al cielo. Miren lo que dice.
Salmo capítulo 6 y versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Seol es la palabra hebrea para Hades en griego. Seol, en hebreo. En griego, Hades se refiere al sepulcro. A ver, Reina Valera antigua, ¿cómo lo traduce? Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Ahora sí le pusieron sepulcro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en la muerte nadie va a alabar a Dios. Miren el Salmo 115. Salmo 115. Dice el versículo 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos no van a alabar a Dios. Ya lo dijo el apóstol Pedro. David murió y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y David no subió al cielo y habían pasado 1000 años y todavía no estaba en el cielo. Entonces, ¿cómo es eso de que cuando mueren van a estar con el Señor en la gloria y alabar a Dios? Miren las contradicciones de las enseñanzas de las gentes, las creencias y las enseñanzas de las iglesias. Es terrible las contradicciones, porque la gente dice, oh, nuestro hermano que murió, allá está en el cielo alabando a Dios. La gente dice que Dios lo tenga en su gloria, pero también dicen que descanse en paz. Entonces, ¿cuál de los dos? O descansa en paz o está en la gloria alabando a Dios. Eso les muestra la confusión que hay en el mundo cristiano sobre lo que pasa con la muerte. Pero la Biblia es muy clara y no tenemos por qué confundirnos. Jesús dijo, hablando de la muerte, es un sueño. Mi hermano Lázaro ha muerto y voy a despertarlo. Mientras tanto, desde el momento en que la persona muere hasta que venga el día final, el del juicio y la resurrección, los muertos están en los sepulcros descansando. Fíjense, busquen por favor los que tienen sus Biblias en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Dice el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ah, sí. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque mejor es perro vivo que león muerto. 5. Porque los que viven saben que han de morir. Eso lo sabemos. Pero los muertos, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si estuvieran con Dios en el cielo, tendrían amor. Pero aquí dice su amor, pero también su odio y su envidia se acabó. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuán clara es la palabra de Dios. No hay por qué confundirnos. Los vivos, sigue pasando el tiempo para nosotros. Pero los muertos no saben nada. Cierran sus ojos, dejan de respirar. Léanlo. Otra vez en el Salmo
146, versículo 4. Salmo 146, 4. Porque sale su aliento. Deja de respirar. Vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, el proceso cognitivo se detiene al dejar de respirar. No sigue pensando. Todavía un minuto antes lo puedes tocar a tu ser querido. Siente el toque. Le puedes hablar. Lo puedes besar. Te puede ver. Pero deja de respirar y no importa cuán fuerte le grites, no te escucha. Está dormido completamente. Para él el tiempo no pasa. Para nosotros sigue pasando. Pero el muerto cierra sus ojos y la próxima vez que los abra va a estar en la presencia del Señor para el juicio. Por eso la gente dice, oh, se fue a estar con el Señor, pero no entienden que lo que a eso se refiere es que al cerrar sus ojos se detienen sus pensamientos, como lo dice la palabra de Dios, y el próximo segundo consciente de esa persona va a ser cuando el Hijo de Dios le devuelva la vida y verá el rostro de Jesucristo. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Volvamos ahora a la historia de Lázaro, porque por ahí vamos a terminar. Y yo sé que ustedes todavía tienen muchas preguntas. Por ejemplo, bueno, si van al sepulcro, pero ¿y el alma? ¿A dónde se va el alma? ¿A dónde? ¿Y el espíritu? ¿Que no vuelve a Dios el espíritu? ¿Quieren saber a dónde se va el alma al morir? A ver, ¿cuántos quieren que les explique? Ah, ¿no quieren? No veo las manos. ¿Usted, pastor, quiere saber? Ah, bueno, ok. Entonces, acompáñenme. Este próximo sábado voy a estar en la iglesia en Glendale. Aquí mismo en Glendale. Este próximo sábado. Para los que me escuchan por el canal, si no tuvieron oportunidad de venir aquí a estas reuniones, el próximo sábado estaré en la iglesia de Glendale, que está por la Glenox y la Ruberta. Y allí les voy a explicar qué pasa con el alma y el espíritu. Hoy no tengo el tiempo de hacerlo, pero les dije, vamos a volver a la historia de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro. Jesús le dice a Marta, yo soy, versículo 25, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Vivirá. Están despiertos, ya veo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Y la pregunta es para ti también. Jesús se la hizo a Marta. ¿Tú crees eso? ¿Que el que cree en mí no morirá eternamente? Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Eso es lo que tú y yo necesitamos creer si queremos
resucitar para vivir eternamente. El que cree en mí no morirá eternamente. Aunque esté muerto, volverá a vivir. Y entonces Jesús se acerca al sepulcro. Dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Ahí está lo que yo les estaba explicando antes. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Una piedra redonda que entre 4 o 5 personas tenían que hacerla rodar para tapar la entrada. Todavía si vas a Betania puedes visitar la tumba de Lázaro. Es una cueva, es la única cueva que está en la ladera del Monte de las Olivas, de ese lado, del lado de Betania. Y hay que bajar por unos escalones bien empinados hasta abajo a ver a dónde estaba puesto Lázaro. Tenía la piedra puesta. Jesús dijo, quitad la piedra. Versículo 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Hace 4 días que lo enterramos. No quiten la piedra, el olor que va a salir de un muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, baja del cielo. ¿Cómo? Ah, sí, están despiertos. Ya lo probé antes, ¿eh? Los estaba poniendo a prueba. ¿Cómo dijo Jesús? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sube del infierno. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? En el sepulcro. Tenía 4 días de enterrado, por lo menos 5 de muerto o 6. Ya tenía tiempo de haber llegado al cielo. ¿Se imaginan un muerto que volvió? Podría haber contado todo lo que vio allá. ¿Ustedes encuentran que Lázaro contó lo que vio allá en el cielo cuando subió al cielo? ¿Ven el engaño en que ha sido sometido el mundo con respecto a los muertos? Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba en el sepulcro. Y el que había muerto, versículo 44, salió atadas las manos y los pies con vendas, así como las momias, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Esa es la verdad sobre dónde van los muertos. ¿No es mucho mejor, más reconfortante saber que nuestros seres queridos, y aquí en este cementerio hay muchos hijos de Dios, familia nuestra, aquí enterrada, tanto en este como el de Hollywood Hills, nuestra familia? ¿No es mucho más bonito pensar que nuestros seres queridos están descansando, dormidos, esperando el día de la resurrección, que allá en el cielo viendo todo lo que estamos pasando nosotros aquí? Dios sabe lo que Él hace, porque a veces alguien se muere
y todavía no se enfría el cuerpo cuando los hijos se están arrancando los ojos entre ellos por la herencia. ¿Se imaginan que los muertos estuvieran viendo todo eso? O les puedo leer los pasajes de la Biblia donde dicen que los muertos no saben de lo que sus hijos están haciendo, no entienden. Los hijos pueden ser honrados, no se enteran, se pueden pelear entre ellos y no lo saben. Todo eso está escrito en la Biblia. Es mucho más reconfortante saber que están descansando y no en las llamas de un fuego que sí va a venir para los impíos, los que no aceptaron la invitación de Cristo, de creer en Él, de confesar sus pecados para ser perdonados. Él es el único que nos puede perdonar. Pero hay personas que aún ofreciéndoles no quieren aceptar, ni aún en el momento de la muerte. Oh, me ha tocado, en una oportunidad recuerdo, no podía ni hablar el pobre hombre, su familia. Pastor, dígale, ¿quieres aceptar a Jesús? Es tu oportunidad de confesar tus pecados, de entregarte a Él ahora. Que así apretó los labios y dijo, ¡no! Y se murió. Me tocó. Terrible. Cómo el corazón del hombre puede ser tan duro, aún ofreciéndole el perdón y la vida eterna. Leamos nuestro último versículo en esta hora. Y no se olviden, el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, en la iglesia de Glendale, voy a explicar lo del espíritu, lo del alma y lo del infierno, porque ya no me dio tiempo de completarles lo del Hades, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se van a quemar los malos? Bueno, ahí dice que van a ser juzgados según sus obras. ¿Y el castigo? ¿Qué no dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? No se pierdan el tema del sábado. ¿Quieren la dirección? A ver. 11:30 de la Ruberta en Glendale. 11:30 Ruberta Avenue en Glendale. Les esperamos. ¿Ok? Nuestro último versículo. Y es precioso ese versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, Cristo dice que los muertos están dormidos. El sabio Salomón dice que los muertos están dormidos. El apóstol Pedro dice que los muertos están dormidos. El apóstol Pablo confirma: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que están aquí realmente creen que Jesús murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos? Gloria a Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. El consuelo, el aliento del cristiano es que los muertos van a resucitar. Y los muertos en Cristo para irnos con Él y estar con Él para siempre. Para resucitar, para vida eterna, hay que morir en Cristo. Aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán para ser arrebatados en las nubes y dar la bienvenida a Jesús en el aire. Y para morir en Cristo, hay que vivir en Cristo. Hay que creer en Él, hay que aceptarle, hay que recibirle como vimos la primera noche y hay que servirle a Él. Hay personas que en el último momento de la muerte, a la diferencia de ese señor, que a mí me tocó ver la muerte de él delante mío, después de que le supliqué en el nombre del Señor que aceptara a Jesús, endureció sus labios y dijo, ¡no! Y fue su último suspiro, negar al Señor. Pero hay otros que le aceptan también a la hora de la muerte. Pero toda su vida vivieron para satisfacer su egoísmo, sus deseos. No les importó de Dios. Tuvieron muchas oportunidades de aceptarle, de obedecerle, de servirle. Pero en el último momento dicen haber creído en Él. Hay un Dios que no juzga por lo que hablamos solamente, ni por lo que decimos, sino también por lo que sentimos. Y Él conoce la sinceridad de cada uno. Si una persona se arrepiente de todo corazón y acepta al Señor, puede ser perdonado aún en el momento final de su muerte. Pero escúchalo bien, no te confíes en eso, porque quizás no tengas la oportunidad. La muerte te puede venir en forma repentina, cuando menos lo estás pensando. Y por otro lado, si no te importó de Dios toda tu vida, ¿por qué ahora te importa la hora de la muerte? Porque quieres también la recompensa, vivir eternamente. Dios va a juzgar según los motivos del corazón. Por eso hoy necesitamos recibirle. Mientras Mabel y Willy entonan este himno, quiero que pienses seriamente en esto. Y después te voy a invitar a entregar tu vida hoy al Señor. Y si ya lo hiciste antes, a reconfirmar tu servicio a Él. Adelante. ¿Cómo se llama el himno? Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Es decir, Dios mira lo que está en tu corazón. A Él no lo engañas. Si tus motivos son egoístas a última hora, pues yo también quiero el cielo, pero quise gozar esta vida y no quise servir a Dios. Dios sabe, Dios oye, Dios ve, pero también Él conoce el corazón sincero. Y cuando tú le buscas de todo corazón y en tu necesidad y en tu dolor te acercas, invocas su nombre y clamas en Él,
Él va a escuchar tu plegaria. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios ve tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Amén, amén. Dios conoce lo que hay en tu alma. Él te llama en este mismo momento a que puedas entregarle tu vida a Él. Si aún no has hecho ese pacto de salvación, hoy es tu oportunidad, no lo postergues. Jesucristo declaró: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. Hoy es tu oportunidad de salvación. Yo sé que hay personas aquí presentes
que aún no han tomado ese paso tan importante. Jesús nos dio el ejemplo bautizándose, no de niño recién nacido, sino de 30 años de edad. Los apóstoles bautizaban a las almas que aceptaban seguir al Señor Jesús. Y para que tengas parte y herencia eterna, necesitas vivir con Jesús para poder morir en Cristo y resucitar con los muertos en Cristo. Si aún no has tomado este paso tan importante del bautismo, te invito a que hoy le digas: Señor, no quiero endurecer mi corazón. Tú conoces mi alma, no quiero ser como ese hombre que endureció sus labios y dijo no, y no quiso aceptar ni aun en su último minuto a aquel que le ofrecía la vida eterna. No le digas que no al Señor Jesús. Quiero preguntar, tú que me escuchas a través de los medios de comunicación y ahí Dios te ha tocado, ¿quieres hoy decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, me voy a preparar para tomar el paso del bautismo? Si me estás escuchando, para ti es este llamado. Pero puede haber personas aquí presentes en esta hora que aún no han tomado este paso tan importante. Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que entregues tu vida a Él en esta hora. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Cuán importante es esta decisión. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Hay alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien más? El Espíritu Santo te está hablando. No le digas que no. Quizás has pensado: un día me voy a bautizar, pero aún no estoy preparado. Dios quiere ver tu sinceridad. Y cuando Él te llama, dile: sí, Señor. Llegará el momento para ese bautismo, pero hoy Él te está invitando a aceptarle. ¿Hay alguien? Quizás hay alguien aquí que está luchando en su corazón. Sabe que esta es la verdad. Viene de un lugar donde le engañaron y ahora tiene que tomar la decisión de seguir la verdad. Y Cristo es esa verdad, y su palabra es la verdad, y su ley es la verdad. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, ore por mí? ¿Alguien más? Amén, amén. Ayúdenme porque con el reflector no alcanzo a ver. ¿Hay alguien más que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero salvarme, yo quiero que mi familia se salve, ore por mis hijos, por favor, yo quiero verlos en el reino de los cielos? ¿Hay alguien más? Amén, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén. Ven, acércate rápidamente, vamos a orar, pero quiero incluirte a ti. Vengan, vengan. Hay gozo en el cielo por estas preciosas decisiones. Señor te bendiga, mi hermana. Alabado sea su nombre. Amén, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén, el Señor te bendiga, mi hermana. Gloria a Dios.
Señor te bendiga. Amén. Gracias por traerla. Oh, mi hermanita querida, usted se llevó un regalo grande hoy, pero este es el regalo más grande, la vida eterna que Jesús le da. El Señor le bendiga. Señor te bendiga, querida. Qué bonito es verles a cada uno de ustedes aquí. Únete a este grupo, el grupo de los valientes, porque la Biblia, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es para los fuertes y los valientes lo arrebatan. Es para ti también, si una vez aceptaste al Señor, pero te enfriaste, te saliste del redil. Hoy es el momento de reconciliarte con Él. Ven, da el paso de fe. Ponte en pie y acércate hasta aquí en el nombre del Señor. Él va a hacer el milagro en tu vida si tú le reconoces y le aceptas. Si hay alguien más, este es el momento de acercarse. Porque vamos a orar por cada una de estas preciosas almas. Me da mucho gozo y alegría verles aquí, pero hay alguien que está más feliz, su ángel guardián. Él está feliz, hoy va a volver al cielo a decir, traigo buenas noticias. La encomienda que me diste de guiar a esta persona, de cuidarla, ya aceptó al Señor. Y el cielo se va a llenar de gozo. El corazón de Jesús va a decir, valió la pena mi sacrificio porque me aceptaste. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si sabes de alguien más que necesita pasar, acompáñalo a pasar. Amén. Señor te bendiga. Qué gozo tenerte aquí. Amén. Amén. ¿Será que todavía hay alguien más? ¿Será que todavía hay una persona que necesita hoy hacer esta decisión? Si fuiste bautizado, vienes de otra iglesia o te enseñaron de otra manera, pero ahora que estás escuchando este canal, que estás leyendo y viendo en la palabra de Dios, hoy llegó el momento que le digas, Señor, tengo que hacer una decisión por ti. Ven, acércate. Amén, gloria a Dios. El Señor te bendiga, mi hermano, mi hermanita, el Señor te bendiga. Hay gozo en el cielo. Fueron los primeros que saludé cuando vine hoy aquí. Y aquí están, el Señor los ha traído. Alabado sea su nombre. Es un grupo muy precioso el que está aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él selle esta decisión para vida eterna. Jesús dijo, Padre, y le oró al Padre, los que me has dado, quiero que ninguno me lo arrebate de mi mano. Y el Señor tiene el poder para protegerte, para guiarte, para cuidarte y para llevarte al destino eterno, la vida eterna. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Los que no se puedan arrodillar, no se preocupen, se quedan en pie, Yo sé que a algunos les cuesta. Pueden quedarse en pie e inclinar su rostro. Puede quedarse en pie, hermano, no se preocupe. Sí, yo le voy a hacer compañía, yo me voy a quedar en pie también para orar por cada uno de ustedes. Pidámosle con fe al Señor. Pídanle de todo corazón, Señor, responde mi oración y van a salir de aquí con la seguridad de que el Señor los ha aceptado. Y pidamos por nuestros amados también, ¿verdad? Por nuestros seres queridos donde quiera que estén. Oremos.
Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora. Gracias, Señor, por cada una de estas preciosas almas. Son tus hijos que han venido no por su propia decisión, sino porque tú los trajiste, tú los llamaste. El Señor Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y están aquí porque tú los has llamado. No han sido rebeldes, has tú llamado. Señor, sella esta decisión para vida eterna. Que cada una de estas almas pueda prepararse para tomar ese paso tan importante, único en la vida, de sellar su vida eterna a través del bautismo para perdón de pecado y para recepción del Espíritu Santo. Llévalos con bien, protégelos. Señor, pon un cerco de protección en torno de cada uno de ellos. No permitas que ninguno se aparte de tu camino. Agárralos fuerte en tus brazos y dales la seguridad de que tú nos perdonas, de que tú nos limpias, nos purificas con la sangre de Cristo. Despídenos en esta hora con tu bendición, pero no de tu presencia. Quédate en nosotros y obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Haznos hijos e hijas obedientes a tu palabra, que estemos dispuestos a hacer, no solo a creer lo que tú nos dices, pero a hacer lo que tú nos mandas. Te lo agradecemos, incluyendo a todos aquellos que a través de los medios de comunicación han tomado esta misma decisión que estas preciosas almas. Te pido en el nombre de Jesús que tomes en cuenta esos nombres y los presentes ante el Padre. Intercede por nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador bendito, a ti te damos toda la gloria y la honra hoy y siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.